Vamos a pasar al tema. Quisiera invitarles para que podamos nosotros el día de hoy revisar un tema que juntamente con lo que Jesús vino a hablar, nos estuvo hablando Jesús sobre, nos trajo una, como se denomina en la Escritura, las buenas noticias, ¿no? Las buenas nuevas. El Evangelio significa eso, buenas noticias. Y estuvimos hablando hace 15 días sobre el sacrificio de Jesús, es parte de esas buenas noticias. También hace 8 días hablábamos acerca del arrepentimiento, y esto es parte de precisamente de lo que comprende esas buenas noticias. Entonces nosotros al estudiar estos temas debemos de comprender algo: el interés, el propósito que tiene Dios para todos nosotros en poderle conocer, encontrar en Él la salvación, en encontrar en Cristo precisamente una salvación para nuestras almas. Y la realidad es que la Biblia nos habla, dentro de estas noticias, nos hace referencia precisamente a otro tema que hoy quisiera hablar con cada uno de ustedes, exponerlo el día de hoy y con el favor de Dios. Vamos a ver un texto para poder iniciar con este tema. El texto es en Mateo capítulo 10, el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que después de que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, fíjese cómo aquí es Jesús el que nos está haciendo una invitación. Y obviamente en el contexto Jesús está hablando de aquellos que quieren de alguna forma y deben de tomar un compromiso de seguirle. Algunos quizás podrían detenerse a causa del miedo, el temor a que alguien más les hiciera algún daño, un mal sobre ellos. Y aquí en ese contexto Jesús hace referencia a esto. Mira, no temas a aquella persona, no temas a los hombres, porque ellos solamente pueden hacer esto, matar el cuerpo. Más bien debes de tener temor de aquel que después puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Y aunque pareciera una forma quizás fuerte de decir el Señor Jesús estas cosas, Jesús aquí habla de una realidad. Habla de una realidad, nos habla Jesús de aquel lugar, de ese lugar que es denominado en la Escritura como el infierno. Ahora, la verdad es que ese tema del infierno, a veces sirve para que algunas personas traten de infundir el miedo, el temor a las personas, amedrentar, querer controlar a las personas en base a incitarlos precisamente o llevarlos a que ese lugar es un lugar terrible, etcétera, etcétera. Y algunas cuestiones son tomadas de la Escritura, y es cierto, el lugar del infierno es algo terrible. Pero el propósito por el cual está en la Escritura es el propósito que tú y yo debemos de entender, debemos de conocer. ¿Por qué Dios nos habla sobre el infierno? ¿Por qué Jesús aquí está hablando sobre el infierno? Inclusive dentro de los evangelios, Jesús en varias ocasiones, especialmente en el evangelio de Mateo, Jesús más de 20 ocasiones habló sobre este lugar, habló sobre el infierno. Entonces el infierno es precisamente un lugar donde hay tormento, un lugar donde hay aflicciones, un lugar donde es un lugar tremendo, terrible. Y vamos a entender con el favor de Dios por qué Jesús nos habla de este lugar. Esto es algo que consiste o que comprende el evangelio. Conocer precisamente lo que Jesús nos habló de este lugar.
Yo quiero invitarle para que le pidamos a Dios su ayuda y podamos comprender la palabra. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti, Señor, y sabemos que tú estás entre nosotros. Padre eterno, rogamos en el nombre de tu amado Hijo que nos ayudes, que sea tu Espíritu, Señor, el que ayude a ayudarnos a entender, el que nos ayude a comprender las Escrituras. Que hoy sean abiertas las Escrituras ante nosotros. Y sobre todo, Señor, aquello que el Espíritu hace en nuestras vidas. Hoy todos los que estamos en este lugar necesitamos conocer y saber sobre esto, Señor. Y no solamente los que estamos en este lugar, los que escuchan, los que están observando, Señor, esta enseñanza, Padre. Queremos pedirte que nos hables, que nos ayudes. Sabemos que nuestra vida está necesitada de ti. Que sea tu palabra, Señor, abriendo nuestros corazones, revelándonos, Señor, lo que tú has dejado aquí, Señor, que has dejado para nosotros. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Entonces, este concepto o este término de infierno es precisamente el lugar con el cual se denomina un lugar donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay quebranto, donde hay aflicción, donde hay lamento, donde hay un sufrimiento. Es el lugar que denomina la Escritura como el lugar del castigo, y se conoce precisamente el infierno, se le conoce en la Escritura como el lugar de castigo eterno. De hecho, es el tema del día de hoy: el infierno, castigo eterno. Esa es precisamente la forma en cómo se conoce al infierno. Ahora, este concepto de infierno es algo que proviene de un concepto griego. O sea, la palabra infierno deriva de un concepto que se denominaba en el griego el Gena. Infierno era referente al Gena. ¿Qué era el Gena? El Gena era un lugar que se conocía como un lugar que se situaba en el valle de los hijos de Hinnom. Ese lugar era un lugar que era conocido en la parte sur de Israel, de Jerusalén, en la parte sur de Jerusalén. Ese lugar que se encontraba en la parte sur de Jerusalén era un lugar que muchas veces se ocupó en el tiempo de Cristo ya como un lugar donde se quemaban residuos, donde había ahí como una especie de basurero, un lugar donde se echaban todos los desperdicios, y ese lugar constantemente tenía una columna de humo que subía, en un lugar que constantemente ardía. Y bueno, ese valle conocido como el Valle de los Hijos de Hinnom, de ahí deriva ese concepto del infierno. De ahí la gente sabía que precisamente la palabra Gena se hacía referencia a ese lugar, el Valle de los Hijos de Hinnom, o sea, el lugar que siempre está ahí ardiendo. Y vamos a ver aquí unas imágenes. Ese es un mapa de la ciudad de Jerusalén, y en la parte inferior se encontraba precisamente ese valle, el Valle de los Hijos de Hinnom. Es un lugar que tiene una historia en la Escritura, o sea, tiene varios eventos ahí que son realmente interesantes a ver, porque tiene una historia que está relacionado con el propósito, con la ilustración, con el significado de ese lugar. Ese lugar en el tiempo de Cristo era nombrado como el Gena, un fuego, un lugar donde siempre está constantemente ardiendo una llama. Pero el pueblo de Israel sabía la historia o conocía qué eventos se habían dado en ese lugar. Por ejemplo, en este mapa vemos en la parte sur es donde se encontraba ese lugar, el Valle de Hinnom. Venía desde la parte oeste y descendía hacia la parte sur de la ciudad de Jerusalén. Pero muchos años atrás, en ese lugar, antes de que Cristo estuviera en esa ciudad de Jerusalén, en ese valle se habían cometido una gran cantidad de eventos, de cosas que habían
propiciado realmente un dolor, un quebranto, y aún el que se viera ese lugar como un lugar terrible. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Es una imagen solamente también. La ciudad de Jerusalén, que se encuentra en la parte superior del lado derecho a ustedes, y hasta la parte sur se encuentra ese valle conocido como el Valle de Hinnom. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, infierno viene del griego Gena, y esta palabra Gena procede de un concepto hebreo que hacía referencia al Valle de Hinnom. También ese valle se conocía como el Valle de Tofet. Era un lugar conocido. Y como le decía, muchos años antes de Cristo, la siguiente por favor, hubo reyes en ese lugar que adoraron a un ídolo conocido como Moloch. Los cananeos, antes de que llegara el pueblo de Israel, a la tierra de Canaán, estaban los cananeos y ellos adoraban a este ídolo. Era un ídolo con cabeza de toro, con brazos extendidos, y el culto a este ídolo era ofrecer niños. Aventaban los niños a sus brazos, pero esa estatua era como una estatua de bronce, que en la parte inferior le colocaban una gran cantidad de fuego, ponían ahí un fuego. Entonces esa estatua estaba en un color intenso, o sea, roja, y los niños que eran colocados ahí sobre sus brazos, obviamente eran niños que perecían, morían. Y ese era el culto que se hacía a este ídolo. Bueno, en muchos lugares de Canaán se adoraba a este ídolo, y pareciera que particularmente en este valle, en el Valle de Hinnom, era un lugar donde se ofrecía el culto, donde se hacía este ritual, el ritual donde se ofrecían los niños a este ídolo. Es conocido también como el Valle de la Matanza, se conocía ese lugar, el Valle de la Matanza. Es conocido también como ese lugar como Tofet. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, el verso 6. Aquí nos habla el caso de ya un rey de Israel, un rey del pueblo de Israel, específicamente un rey de Judá, llamado Manasés, en Crónicas, Segunda de Crónicas 33. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinación, y consultaba a divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Aquí nos habla del reinado de un hombre llamado Manasés, que fue un rey, pues obviamente un rey que no honró a Dios, que no glorificó a Dios. Era un rey que se apartó de Dios, y hizo apartar también al pueblo de Israel de Dios. Al pueblo de Judá lo hizo apartar hacia los ídolos. Y este hombre Manasés, precisamente en algún momento en su devoción religiosa, ya no al culto verdadero, al Dios verdadero, pues se le ocurrió ofrecer a sus hijos. Dice aquí, ofreció sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinnom. ¿Y qué se hacía en ese lugar? Lo que veamos en esa imagen. Se presentaban y se ponían delante de ese ídolo, y eran quemados los hijos. Eso que propició, dice, que hizo que Dios se enojara. Ese lugar era conocido precisamente también como el Valle de los Gemidos de los Niños. Imagínate cómo era precisamente el evento, cómo era la situación ahí,
¿Qué situación se vivía en ese lugar? Que a lo largo era un valle. Obviamente un valle es algo que está por debajo en relación con lo que está a su alrededor. Y Jerusalén es un lugar donde hay muchos montes alrededor. Entonces Jerusalén está en una parte alta, y en ese valle estaba precisamente el lugar donde se hacían este tipo de rituales de culto. Y en ese valle a lo lejos se alcanzaba a escuchar el gemido de los niños. El gemido de los niños que eran ofrecidos. Así era conocido precisamente también ese valle, el valle de los gemidos de los niños. ¿Cuántos niños fueron sacrificados en ese lugar? Fueron asesinados, ofrecidos a un falso Dios. Y bueno, tiene la historia precisamente este valle porque es un lugar terrible. Es un lugar que inclusive la palabra Tofel significa abominación. Algo que era detestable, por eso era nombrado también como Tofel ese valle. Que la gente hiciera eso, que la gente llevara a cabo ese tipo de culto, ese tipo de eventos, ofrecer a sus propios hijos, sacrificarlos, darlos a un sacrificio a sus hijos, era algo detestable para Dios. Era algo abominable. Era precisamente por ello el nombre de ese lugar. Y posteriormente a este rey, el rey Manasés, hubo otro rey conocido como el rey Josías, uno de los reyes piadosos que tuvo la tierra de Judá. Un rey piadoso. Y este rey Josías, él mandó a quitar los sacrificios que se hacían en ese lugar. Él mandó a quitar los sacrificios, y él lo que hizo fue mandó destruir esa estatua, ese ídolo, y mandó a desbaratar el culto a este Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando viene este rey Josías, lo que hace ahora es establecer ese lugar como un lugar de desecho, o sea, que ya no fuese ocupado con ese propósito de adoración y de culto, sino que fuese un lugar donde ahora ese lugar se ocupara solamente para dejar ahí los desperdicios. Lo que Josías hizo en ese entonces fue precisamente como profanar ese lugar. Profanarlo para que los sacerdotes, la gente religiosa, ya no más lo viera como un lugar sagrado. En su mentalidad corrompida lo veían como un lugar sagrado. Pero Josías lo que vino a hacer es desbaratar eso, y por eso amontonaba ahí basura y amontonaban cosas y la quemaban precisamente para que ya no fuese un lugar que lo vieran como algo sagrado. Y Josías hizo esto. Ahí usted lo puede ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, verso 10. Habla precisamente cómo Josías vino a profanar ese lugar para que de ahí en adelante ya no fuese empleado como un lugar de culto y adoración. Bueno, se dice que a partir de ese tiempo, la llama de ese lugar, hasta los tiempos de Jesús, fue una llama que estaba constante. Imagínate, Josías, precisamente después de él vinieron todavía varios reyes, vino el tiempo de la cautividad, vino el tiempo de la deportación, vino muchos tiempos, muchos siglos todavía pasaron para que Cristo viniera a esta tierra, y parecía que era un lugar que constante y continuamente estuvo una llama encendida en ese lugar. De ahí la referencia que ese lugar, el Jena, el valle de los hijos de Hinnom, es un lugar donde la llama nunca se apagaba. Y eso es lo que ocupa el Señor Jesucristo en su tema, en su enseñanza, para hablarnos precisamente del valle de Hinnom, o hablarnos del infierno. Entonces, este tema, aunque es un tema realmente importante, es un tema importante en la Escritura, y además necesario conocerlo y saberlo, la verdad es que a veces rehuimos a este tema. A veces no queremos oír de eso. A veces inclusive hay gente la cual se pone en contra de este tema y dice: no, es que la verdad es que ese tema no armoniza con lo que es Dios. Y aquí quiero pasar a otro punto de este estudio: la bondad y la justicia de Dios. Porque el hecho de que Dios es bondad y además Él es justo,
nos lleva a entender y a comprender el propósito de ese lugar. Ese lugar existe, es algo real. Es un lugar que Dios creó. Creó los cielos y creó muchas cosas hermosas. Dios creó cosas hermosas y maravillosas. Ha creado una tierra, ha creado vida en esta tierra, ha creado personas, ha creado una hermosura en la naturaleza. Ve los cielos, hay una grande hermosura en los cielos. Ahora que aconteció este evento de la luna de sangre, el ver un escenario así, el ver cómo los cielos manifiestan la gloria de Dios, dice la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de Él. La creación misma glorifica a Dios, manifiesta su hermosura, su grandeza, su bondad, su misericordia, su compasión. Pero Dios creó esas cosas, pero también Dios ha creado un lugar de castigo. Y eso es precisamente lo que en la Escritura entendemos como el infierno. Y decíamos que algunas personas cuestionan esta atribución de Dios, o cuestionan el hecho de que Dios pueda actuar de esta manera, hacer estas cosas. Vamos a ver el siguiente punto. Muchos dicen: Dios no sería bueno y justo si echara al pecador en el infierno de fuego para sufrir eternamente. Y a veces la gente que está en contra de este tema, a veces usa referencia, ¿no? Te habla de tus hijos. A ver, tú que eres papá, si tú eres papá, ¿a poco tú vas a poner a tu hijo ahí en la llama? Y entonces algunas personas tratan de usar una lógica así para hacer referencia. Bueno, entonces ¿por qué crees tú que existe el infierno? Si Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, compasivo, amoroso. Y entonces ¿cómo crees que Dios va a castigar al hombre? ¿Cómo crees que Dios va a atormentar a las personas en un lugar así? Si Él es amor, si Él nos ha dado a su Hijo. Y mira, realmente Dios es amor. Dios es misericordioso, Él es bueno, Él es santo, Él es compasivo, Él es lleno de gracia y de misericordia. Es una realidad, Dios tiene esas cualidades y esas atribuciones, pero eso no quita que Dios ha determinado castigar el pecado y castigar la maldad. Y eso es lo que realmente no se entiende y no se comprende. Dios es bueno y justo. El problema es que las personas que piensan que Dios no sería bueno y justo si lanzara a los pecadores al infierno, las personas están pensando así. ¿Sabes por qué? Porque ven insignificantemente sus pecados. Lo ven como nada. O sea, el pecado lo ven como que no es nada, no pasa nada, pues todos pecamos. Todo mundo peca, ¿quién no peca? Y el hombre entonces ve insignificantemente sus pecados y no ve el daño, la magnitud, las consecuencias, lo grande de las consecuencias o del daño, de la ofensa y del dolor que genera el pecado. El pecado lo vemos como algo normal, el pecado lo vemos como algo que realmente no hay problema en eso. Tratamos de justificarlo, de legalizarlo. El hombre trata de encubrirlo, el hombre trata de apapachar el pecado. Pero mira, qué curioso es que cuando el que peca contra ti, rápidamente lo señalamos, lo juzgamos quizás duramente. Decimos que esa persona no merece estar aquí, tiene que estar en la prisión, tiene que padecer pasar un castigo, padecer ahí un trato de parte de la justicia de esta tierra. Pero cuando tú eres el que has infringido la ley, no usamos la misma severidad. Entonces, cuando el hombre quiere justificar el pecado, entonces minimiza el hecho de que la Biblia habla del infierno. Lo que la Escritura nos enseña, amado, es que lo que la Escritura nos muestra es que Dios ha establecido una ley, ¿no? Eso lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Dios tiene una ley. Tiene mandamientos, tiene ordenanzas para todos nosotros y no solamente para los que estamos aquí. Son mandamientos para toda la humanidad, son mandamientos para todas las personas. Dios ha establecido mandamientos
Y cuando el hombre quebranta el mandamiento o los mandamientos, la Biblia dice que eso se define como pecado. Eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Vamos a ver esa cita en capítulo 3 de 1 de Juan, el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, esto es algo muy claro que nos dice Dios. Hay una ley, y cuando el hombre quebranta esa ley, está violando la ley, infringiendo la ley. Eso se denomina en la Biblia como pecado. Ahora, ¿qué leyes en la tierra, leyes humanas, qué leyes hay en la tierra que no tengan un castigo? No hay. Todas las leyes que son dadas en esta tierra ameritan un castigo si han sido quebrantadas, violadas, si han sido ofendidas esas leyes. Por ejemplo, las leyes que establecen los hombres. Hay leyes, por ejemplo, hasta para manejar, ¿no? Manejar un vehículo. Hay leyes para manejar un vehículo. Leyes a las cuales debemos de apegarnos. Hay leyes en una empresa. Hay leyes en la escuela, inclusive hay leyes ahí en la escuela. Todo alumno que se sorprenda cometiendo estos actos será acreedor a una sanción. La sanción puede ser la expulsión, la pérdida de su matrícula. Son leyes. Entonces, amado, tenemos que pensar las siguientes cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. No hay ley si no hay castigo. Si no hay castigo, entonces no hay ley. No sería una ley, sería una sugerencia, sería una opinión. Si quieres, no puedes matar. O sea, si quieres hacerlo, no mates. Si quieres, honra a tu padre y a tu madre. Sería una sugerencia. Pero la ordenanza, el mandamiento no está dado así, ¿verdad? Es claro, es contundente, tiene un carácter de ordenanza. No matarás, no cometerás adulterio, etcétera. Entonces, son leyes, y esas leyes, por cuanto son leyes, tienen que tener castigo. Si en esa ley no existe un castigo, entonces no es una ley. Si no hay ley, vamos al siguiente punto, si no hay ley, entonces no hay pecado. Dice Romanos que la verdad que por el conocimiento de la ley se conoce el pecado. O sea, conocer la ley de Dios, sabemos qué es pecado. La Biblia define pecado a mentir, por ejemplo. La Biblia define como pecado el robar. El deshonrar al padre y a la madre lo define como pecado. Si no conocemos que la Biblia habla eso, entonces no sabríamos qué es pecado. No sabríamos qué es pecado. Si no hubiera leyes, entonces no hay pecado. No hay ofensa, no hay transgresión, no hay violación de ninguna regla, de ninguna ordenanza. Bueno, si no hay pecado, entonces Cristo murió en vano. Si realmente el hombre no ha cometido pecado, si las leyes que Dios dejó, el violarlas y el quebrantarlas, Dios no nos va a condenar por ello, entonces en vano vino a morir el Señor Jesús. Hay una razón, amado. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Por qué no reflexionamos de la siguiente manera, amado? Imagínate un delincuente, una persona que ha cometido algún crimen, alguna persona que ha hecho algún mal, algún daño, que ese criminal pudiera asignar su propio castigo, que se le dijera: a ver, ¿qué escoges? ¿Qué quieres? ¿Qué castigo te vas a poner? La pregunta es: ¿qué pena crees que escogería el que ha cometido lo malo?
¿Qué castigo se adjudicaría? Cuando hablábamos hace 8 días sobre el arrepentimiento, decíamos que inclusive de forma normal vemos a veces que la gente en un juicio, alguna persona que está siendo culpada de algo, él sabe que cometió un delito y entonces su abogado hasta le dice: mira, pues declárate culpable para que te den la menor sentencia, para que salgas más rápido. Entonces declaran su culpabilidad, pero para reducir su condena. Imagínate el delincuente que tuviera la oportunidad de escoger qué castigo vas a recibir. ¿Eso sería justo? Vamos a pensar en lo siguiente: ¿sería justo permitir a los criminales que fueran los que decidieran su propio castigo? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? ¿Sería lo justo? Imagínese si de repente genera polémica luego las sentencias, ¿no? Por ejemplo, cuando los secuestros estuvieron a una gran cantidad, no quiero decir que ya las cosas están bien, porque realmente cuando veíamos la cantidad de secuestros que había y todo eso, no se propuso una ley y por ahí la gente decía: no, pues ahora hay que elevar el castigo a los secuestradores. Algunos decían pena de muerte, otros decían cadena perpetua, otros decían alguna otra sentencia. El caso es que querían elevar el castigo al delincuente para que él se detuviera, para que ya se redujera, se frenara el incremento de esa maldad. Entonces, amado, ¿por qué te estoy llevando a considerar todas estas cosas? Porque aquellas personas que piensan que Dios no sería bueno y justo si echara al pecador al infierno de fuego, esas personas están pensando en sus pecados y tratando de verlos insignificantemente o minimizar los pecados. Y también, ¿por qué? Porque no estamos en la condición de establecer las reglas de cómo debemos nosotros de ser castigados. Tú ni yo estamos en la condición de establecer cómo queremos ser castigados, porque el hombre ha pecado contra Dios. ¿Quién tiene que establecer el castigo? ¿Quién tiene que establecer la condena? No lo estableció San Mateo en ese libro que él escribió. No lo establecieron los apóstoles ni los profetas diciendo: existe un infierno y esto es lo que esta religión va a pregonar y va a predicar y va a establecer y va a anunciar, que ese lugar es el lugar de castigo. Eso no lo establecieron ellos, eso lo ha establecido Dios. La condena, el castigo lo ha establecido Dios. ¿Sería justo que nosotros estableciéramos nuestro propio castigo? Que a los secuestradores se les diera esa opción: a ver, bueno, ¿qué castigo quieres? A los que han robado, a los que han violado, ahorita que escuchas la maldad que hay en esta ciudad, que le dijeran a aquel hombre que violó a una niña y que después la asesinó, que se le dijera: oye, ¿qué castigo quieres? Se le diera a escoger. ¿Cómo lo vería la sociedad? Si estaba enardecida queriendo linchar a un hombre así. ¿No tenían sed de justicia? ¿No tenían deseos de que hubiese justicia? Sí, es algo que tiene el hombre, un sentido de justicia. Amado, eso lo tiene Dios también. Eso lo tiene Dios, y Él es el que establece precisamente lo que es justo. Vamos al siguiente punto. Después de estas preguntas que nos llevan a reflexionar, podemos decir que los que hablan en contra del castigo en el infierno creen que ellos mismos tienen el derecho de definir los términos de qué es bueno, o sea, de la bondad, de lo que es justo y de lo que sería justicia. Pero lo definen según su propia conveniencia. La siguiente punto, por favor. Lo definen según su propia conveniencia, capricho y a veces hasta prejuicio. Amados, nosotros no estamos para juzgar lo que Dios ya ha establecido. Y Dios no nos avienta este tema
para amedrentarnos. Dios no nos dice estas cosas para que tú y yo digamos, no, pues ese Dios casi que me está obligando a que me arrepienta, casi que lo quiere que lo hagamos a fuerza. No, amado, es una decisión. Dios nos ha dado capacidad de decidir libremente, no impone, no está imponiendo a Él las cosas, solamente está anunciando lo que viene a causa del pecado del hombre. Lo que viene, amado, lo que viene después de esto. Vamos al siguiente punto, mira. Cristo sufrió una muerte de tortura. ¿Cierto o no? Lo veíamos hace 15 días. La muerte de Jesús fue algo terrible. El hecho de que Jesús estuviese en ese lugar era algo cruel. No trataron ni siquiera así a los ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda. Aquellos no fueron tratados de esta manera. A Cristo fue bofeteado, fue escupido su rostro, fue escarnecido, fue torturado en un sentido literal. Jesús, tan extremo fue ese castigo para Jesús, tan severo fue ese castigo para Jesús. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Para evitar que tú y yo vayamos al lugar de condenación, al infierno. Y esta es la buena noticia en el Evangelio, que Jesús no quiere que tú y yo estemos en ese lugar de castigo. La puerta se abre hoy, amado. La puerta de salvación. Cristo es esa puerta. Cristo es ese camino que nos lleva a la eternidad. Cristo es la persona que nos ayuda a evitar el desenlace del camino ancho y espacioso. El desenlace de ese camino ancho y espacioso es la condenación eterna, es la muerte eterna, es el lugar de condenación. Pero Cristo vino a evitar que el hombre caiga en ese lugar, y lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir el camino de Cristo, entregarnos a Él, buscar el camino de Cristo, para que tú no vayas a ese lugar de castigo eterno. Pero mira, tenemos que razonar también lo siguiente, considerar lo siguiente, amado. Jesús nos abre una puerta de salvación, pero ¿qué tan severo debe de ser el castigo de aquellos que pisotean el amor y el sacrificio? Ese sacrificio de Jesús. Aquellos que rehúsan obedecer el Evangelio y servirle a Cristo. ¿Qué castigo merecerán esas personas? Amado, tú y yo tenemos la oportunidad. Los que oímos el Evangelio tenemos la oportunidad de entrar en el camino de Cristo, seguir el camino a la vida eterna. Él quiere dirigir nuestras vidas para ir hacia la eternidad con Él. Pero ¿qué pasaría si tú te rehusas a seguir el camino de Cristo? ¿Qué pasaría si tú rehusas negar el sacrificio y el amor que Él tiene para contigo? Lo que Jesús hizo por ti, y niegas que Él lo ha hecho por amor, niegas que Él te ama tanto que dio su vida por ti, y entonces rechazas a Cristo, rechazas su amor, su misericordia y su gracia. Amado, el castigo entonces será este lugar, el lugar de tormento. Y bueno, la verdad es que en ese sentido la Escritura nos habla, amado, que ese lugar es real. ¿Cierto o no? Nosotros tenemos un concepto y una idea. El hombre debe de ser castigado por su crimen. Y más cuando tú has sido el agraviado. Cuando tú has sido el agraviado. Cuando se han metido a tu casa a robar, ¿cómo deseas que se haga justicia? Que encuentren a aquella persona que te robó. O cuando te roban el celular. A veces las personas hasta pasan en un extremo precisamente a querer establecer la justicia por su propia mano. Bueno, quiero decirte algo. Dios nos da vida y aliento y todas las cosas. Y como dice la Escritura, no nos negó ni aún a su Hijo para que pudiéramos tener la salvación, la vida eterna. No nos negó a su Hijo. Dio a su único Hijo para salvar nuestras vidas. Por eso es esa pregunta. Por eso es la pregunta. ¿Qué castigo merecerá aquel que pisotea el amor de Jesús o que rechaza la oportunidad que Cristo nos da de salvación? Vamos a ver
otros puntos sobre este tema, quiero hablarte lo que la Escritura nos enseña sobre el infierno. Nos dice que el infierno es un lugar de sufrimiento y de dolor, es un lugar de tormento eterno. Eso es una realidad. La Escritura enseña este lugar como un lugar de sufrimiento, de dolor y de tormento eterno. ¿Y sabes por qué lo habla la Escritura? Mira, yo no sé si tú has observado, hay ciertos lugares donde se pone un holograma con un símbolo que tiene un significado. A veces hasta sin que tenga letras, la gente se previene de acercarse a un lugar. No sé si tú has visto algunos frascos que a veces traen ahí un símbolo de una calavera, o sea, un cráneo con dos huesos ahí cruzados. Y entonces ya nada más ver eso, algunas personas dicen, esto puede hacerme daño, sin saber lo que realmente es. Y hay como que ese símbolo ya nos da una advertencia: ten cuidado, esto te puede generar un daño. O cuando compras un aparato, cuando pones un aparato, compras ahí un aparato electrodoméstico, viene una etiqueta y a veces hasta en un triángulo de color amarillo, un signo de admiración. O viene quizás como una especie de un rayo. Y entonces la gente se da cuenta que eso es una advertencia. Una advertencia. O como lo que acontece, ¿no? Ahorita que la gente de alguna forma estamos conociendo, viendo la magnitud de el mal que acecha también a este país. Hay esos lugares donde de repente ves un poste de concreto con una leyenda: no perforar. No perforar. Y viene también ahí una calavera: peligro. Y eso ya debiera de darnos un aviso. ¿Qué pasa cuando las personas no atienden a ese aviso, amado? Vienen consecuencias, ¿cierto o no? Vienen consecuencias. A veces hasta en un centro comercial, a veces a la gente en las escaleras esas eléctricas, al subir viene ahí una leyenda y hasta un niño ahí sentado y un tachecito: esto no lo hagas, no se te ocurra hacer esto. Y a veces hasta una agujeta puede quedar ahí atorada en ese tipo de maquinarias y generarte un problema. Una prenda y te genera una consecuencia. Hay una advertencia, amado. Entonces la Biblia, cuando nos habla del infierno, es precisamente anunciarnos lo que vendrá, lo que puede venir si tú haces esto. Si estás tú de alguna forma ignorando, tentando a Dios, aborreciendo, rechazando lo que Dios habla en su palabra, negándote al evangelio, no creyendo su palabra, aborreciendo las cosas de Dios, mira, porque el hecho de que la gente diga yo soy ateo, eso no los va a exentar del castigo. Ahí acabará su ateísmo, ahí concluirá su ateísmo y verá precisamente la realidad. Mira lo que nos dice Marcos capítulo 9 verso 43. Jesús es el que está hablando aquí. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Vamos a leer hasta el verso 46. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. El verso 45: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, aquí Jesús está nuevamente tomando este tema
Y relacionándolo con la idea que ya explicábamos al inicio, la gente que les estaba compartiendo en ese momento Jesús, eran personas que sabían el contexto del valle de los hijos de Hinnom. Sabían que era una llama que no se apagaba, que era un lugar donde se aventaban inclusive escombros, o sea, desechos, y podía haber gusanos que estuvieran ahí carcomiendo la carroña, la carne, todo lo que estuviera ahí putrefacto. Y entonces ellos sabían que en ese lugar había desperdicio. Está muy relacionado con la enseñanza que Jesús quería transmitir. Bueno, eso lo ocupa Jesús para describir lo que en realidad hay en ese lugar. Podemos tomar nuestro lugar, les agradezco. En ese lugar nos habla la Escritura que es un lugar donde hay sufrimiento, dolor, hay tormento. Y nos dice aquí que es algo que es eterno, no cesa, no acaba. Cuando la Biblia aquí Jesús explicaba y decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, no significaba que en un sentido literal el hombre tiene que amputarse las manos, los pies, sacarse un ojo o hacer algún daño en ese grado a su vida. Está hablando de cortar con aquellas situaciones que te llevan al pecado y que el pecado te está esclavizando y que ese pecado está enredando tu vida. Libérate antes de que venga el juicio de Dios, antes de que tú partas de esta vida. Y entonces mira, pues tienes todos tus miembros, pudiste a lo mejor permanecer de alguna forma con todo tu cuerpo entero, pero no cortaste con aquellas circunstancias que tenías que cortar. Esas cosas que te inducen al pecado, la mentira, el robo, todas esas cuestiones en las que tú puedas estar involucrado. Corta con esas cosas, porque si no, cuando venga el trato de Dios, cuando venga el fin, cuando tú partas de esta vida, no estarás preparado y no podrás entrar a la eternidad con Dios. Vendrá un castigo a lo que tú hiciste en este mundo. Y obviamente si el pecado lo llevaste a cabo, no será la eternidad. Es Jesús hablándonos esto, amado, porque quiere precisamente que tú y yo conozcamos esto. Entonces el infierno se describe como un lugar de sufrimiento, de dolor, de tormento eterno. No se apaga la llama de ese lugar, dice. También se describe este lugar como la muerte segunda. Por ejemplo, en Apocalipsis hace referencia a este lugar como la muerte segunda. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20, el verso 10. Y lo dice de esta manera porque nos hace referencia a que en ese lugar no se le puede llamar vida. En la muerte hay dolor, hay tristeza, hay pesar, hay angustia, hay desesperación. Las personas que están ahí con un familiar que ha muerto, pues no puede haber felicidad, no hay alegría en eso. O sea, hay quebranto, hay dolor. Y Jesús nos dice aquí, nos habla la palabra en Apocalipsis 20, el verso 10, que precisamente se describe el infierno como la muerte segunda. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí le denomina el lago de fuego. También es denominado como esta manera, o sea, el lago de fuego, y también como la muerte segunda. Aquí en el capítulo 21, verso 8, Apocalipsis 21, 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos da ahí una lista de los que estarán en ese lugar. No son los únicos. En general es todo aquel que ha
pecado contra Dios. Pero nos describe ese lugar como la muerte segunda. En otras palabras, también esto significa separación eterna de Dios. La muerte segunda significa separación eterna de Dios. Eso lo podemos ver aquí en la presentación. La muerte segunda es separación eterna de Dios. Y mira, un cristiano cuando escucha precisamente el infierno, pues no le da en ese sentido, o sea, no es el miedo a las llamas, no es el miedo a los gusanos, no es el miedo al tormento, al dolor, al castigo en ese lugar. Un cristiano entiende que ese lugar es la ausencia de Dios. Y eso es lo que realmente produce un dolor en su corazón, en su ser, en su espíritu, en su alma. Estar separado toda la eternidad de Dios, eso le lleva a considerar y a pensar que ese lugar es sumamente terrible. No por las llamas, no por el diablo y los demonios, no por el lloro y crujir de dientes, no porque sea una llama eterna, sino porque Dios no estará en ese lugar. Dios es precisamente la fuente de consolación, de paz, de gracia, de misericordia, de amor, y Dios no estará en ese lugar. Qué terrible es ese lugar. Es terrible porque Dios no está en ese lugar y el hombre no va a poder tener la oportunidad de acercarse a Dios. Tú y yo tenemos ahora la oportunidad, la grande oportunidad de acercarnos a Dios. Estar en un momento de alabanza, orar, estar reunido con hermanos y orar a Dios, estar ahí buscando la presencia de Dios, y Dios viene y se manifiesta y experimentamos solamente un poquito de esa gracia, así como alguien que nos salpica un poquito de la gloria de Dios y podemos experimentar eso. Lo podemos hacer aquí, amado, pero en ese lugar no hay nada de eso. A veces estar en un canto, un momento de alabanza y de canto, suministra una paz. Si tú has venido afligido, si tú vienes afligido, quebrantado en tu vida y estás ahí en la presencia de Dios, escuchas lo que dice el canto, su espíritu se pasea entre nosotros y viene un aliento, un levantar tu vida, un ánimo, una intensidad de fuego en tu corazón, una bendición a tu espíritu, a tu alma. Eso lo hace Dios. Pero en ese lugar ya no hay nada de eso, amado. En ese lugar hay dolor, hay tormento, hay una separación eterna de Dios. Por lo cual el hombre no tiene alivio, el hombre no tendrá descanso, el hombre no podrá suspirar y decir: ya casi alcanzo el fin de este castigo. No podrá decir: solamente me falta este tiempo. Amado, es un lugar de separación. Y mira cómo lo describe aquí Segunda de Tesalonicenses. Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando un cristiano lee estas palabras, hay angustia en su corazón, hay dolor en su corazón. Señor, hay muchas pruebas, puede haber muchas dificultades. Señor, es un momento difícil, hay riesgo de enfrentar la muerte, Señor. Veo aflicción aquí, me preocupa mi familia, hay quebranto y hay estas cosas. Y mira, podemos ver muchas circunstancias que son contrarias, difíciles, fuertes. Pero imaginar que Dios esté lejos de nosotros es todavía más terrible. Es realmente lo más difícil que puede enfrentar una persona que conoce a Dios, que está relacionada con Dios. Yo no sé, amado, si tú eres creyente, si tú eres un cristiano, no sé si alcanzas a comprender esto que estamos observando en la Escritura. Si alcanzas tú a comprender que en ese lugar Dios no estará. Si alcanzas a imaginarte esa situación y cómo serías tú en ese estado, o sea, si tú experimentaras eso, ¿qué dolor habría en tu corazón? Hay quienes están acostumbrados a la ausencia de Dios en sus vidas.
Hay quienes ya se acostumbraron a la ausencia de Dios en sus vidas y no les inmuta y no genera aflicción, preocupación, angustia, ni siquiera dolor. No hay dolor al escudriñar lo que dice este texto, al meditar y al pensar lo que dice aquí esta porción de la Escritura. No hay dolor en tu corazón saber que Dios se ha alejado de ti. Una ocasión Moisés le tuvo que decir a Dios: Señor, mira, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Él estaba en el desierto, las cosas no estaban fáciles, y le pidió y le rogó a Dios: Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Él sabía cuán importante y cuán necesario y aún cuán deleitoso era la presencia de Dios en su vida. Pero ¿habrá cristianos? ¿Habrá cristianos que ya no saben qué deleitoso es la presencia de Dios? ¿Ya no saben cuán importante es la presencia de Dios en sus vidas? ¿Algo estará pasando en su corazón? ¿Habrá algo en su corazón que no le genera una tristeza y un dolor saber que en ese lugar no está Dios? Amado, ese lugar es terrible por eso, porque no está Dios ahí. Y decíamos, aquí hay un sufrimiento que no termina. En este lugar hay un sufrimiento que no termina. Seguramente algunos de nosotros hemos pasado momentos de dolor. Por ejemplo, cuando ha venido alguna enfermedad a nuestra vida, ha generado dolor. Ha generado dolor. Una ocasión yo me enfermé de un oído. Estaba ahí, me aventé un clavado, tuve un problema en uno de los oídos y empezó a inflamarse ese dolor. En aquel entonces, antes de ese evento, nunca me había inyectado. Yo le tenía fobia, miedo a las inyecciones. Y era tanto el dolor que cuando llegué al médico, el médico me dijo: necesito inyectarlo para poder desinflamar ese dolor. Era tanto el dolor que yo tenía que le digo: hágame lo que quiera, pero ya quíteme este dolor. Entonces, el dolor, algún momento de dolor, amado, nos hace sentir precisamente que hasta el tiempo como que se congela. Qué curioso, usamos luego términos: se me hizo eterno. Se me hizo eterno ese momento de angustia, de dolor, ese problema. El tiempo parecía que no transcurría, se me hizo algo muy largo, se me hizo algo eterno. En las enfermedades, amado, hemos enfrentado momentos que parecen interminables. En algún accidente, en algún sufrimiento, enfrentamos momentos de angustia, de aflicción, que decimos: ¿cuándo terminará esto? Ya quiero que se acabe esto. Ya quiero que concluya esta situación. Ya quiero respirar otros aires. Ya quiero ver la luz en este túnel. Ya quiero ver que el sol brilla. Ya quiero ver que las cosas son diferentes. Y anhelamos que ese momento pase. Por ejemplo, las mujeres cuando enfrentan el dolor de dar a luz, los dolores de parto. Las mujeres que conocen eso y saben eso, es un dolor tremendo, terrible. Es un dolor tremendo, es intenso. Bueno, comparativamente es algo que es de poca duración, relativamente. En el infierno no termina el dolor. En el libro de Génesis nos habla del diluvio y cómo las personas en ese lugar pedían y clamaban a Noé y invocaban, pero murieron ahogados las personas. Murieron ahogadas, fueron castigadas. Cuando el pueblo de Israel estaba en tremenda amargura, tremenda aflicción de espíritu, siendo ellos esclavizados ahí en la tierra de Egipto, estaban ellos esclavos y era tanta su aflicción porque ya llevaban 400 años de esclavitud.
Tenían cerca de 400 años de estar en la esclavitud y era tal la opresión que ya no había felicidad, ya no había libertad, ya no había paz, ya no había deleite, ya no había realmente libertad y tranquilidad en ellos, hasta que por la aflicción clamaron, invocaron a Dios. El Señor oyó sus ruegos, bajó y visitó a su pueblo y lo vio en grande aflicción. Pero sabes, en el infierno no serán oídas las peticiones ni las oraciones. Ese lloro y crujir de dientes no tendrá alivio. Ahí no habrá liberación. Es un lugar donde constantemente hay quebranto. Los que hemos leído la historia de Job, vemos una historia y vemos desenlaces difíciles o consecuencias o calamidades que venían sobre Job una tras otra. Y Job anhelaba ver el fin de esa circunstancia. Amado, no hay sufrimiento humano que pueda compararse al sufrimiento que hay en el infierno. Lo que humanamente quizás hemos vivido aquí no puede compararse con el sufrimiento que existe en ese lugar. Y algo que nos dice es que es eterno, decíamos, un tormento eterno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas personas que han sido sentenciadas? Una persona que ha sido sentenciada dice: me dieron una sentencia de 15 años de prisión, y a lo mejor se siente muy mal, está muy triste, muy afligido, está preocupado. ¿Qué pasa cuando han transcurrido 13 años? Dice: ya nada más me faltan 2 años. Llega al año 14 y dice: ya solamente me falta 1 año para salir de aquí. En el infierno no se puede decir eso. Solamente me falta 1 año para salir de aquí. Ya llevo 999 años. En el infierno, en ese periodo, en esa circunstancia, no habrá tiempo. Es eterno. Es un tormento por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Y así lo describe la palabra. Entonces, ¿cómo se describe ese sufrimiento? Vamos a referir solamente, mencionar lo que nos dice la Escritura. Veamos cómo se describe ese sufrimiento. Primero dice que es eterno. ¿Cómo viene el sufrimiento en ese lugar? Viene por el fuego. El fuego es algo que genera un sufrimiento, amado, y nosotros hemos sabido de esas noticias, ¿no? Últimamente, gente que ha sido quemada o gente que fue alcanzada por el fuego. Qué terrible es eso, amado. Qué terrible es recibir ese daño en tu cuerpo a través del fuego. En ese lugar hay fuego que genera un daño. Es conocido también como un horno de fuego. Ahí están algunas citas bíblicas. Se le conoce como el fuego eterno. En Apocalipsis leíamos hace un rato, es un lago de fuego y es un lugar para ser castigado. También viene el castigo, el sufrimiento de ese lugar, porque hay tinieblas, hay oscuridad. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, si hay fuego, entonces debe de haber luz, y si hay luz, pues entonces no hay tinieblas. Mira, son cosas que a lo mejor humanamente no alcanzamos a comprender. ¿Cómo será eso? Pero hay tinieblas, y la gente como a veces tiene pavor a las tinieblas. La gente le da miedo a las tinieblas, a la oscuridad. Y no solamente en un sentido literal. Las tinieblas habla también de el grado de maldad que existe en ese lugar. La terrible maldad que existe en ese lugar. En el tiempo de oscuridad la gente busca hacer lo malo. Aprovecha de otras personas, hacerles el daño, robarles, asesinarlos, abusar, maltratarlos, hurtar, golpear, hacer algún daño sobre sus personas. Ahora, en ese lugar también nos dice que es un lugar donde el tormento es consciente. Las personas que están en ese lugar están conscientes quiénes son
cómo fue su vida en esta tierra, quiénes fueron sus hermanos, sus parientes, quiénes fueron en este mundo. Estamos conscientes y estamos conscientes también del dolor. Por ejemplo, ahí lo que dice Lucas 16 nos cuenta precisamente de esa historia. No es una parábola, es una historia que Jesús contó y describió de un hombre que había muerto, fue al Seol, o sea, fue precisamente al infierno y estaba siendo atormentado en una llama, y él estaba consciente de ese dolor. Invocaba para que Abraham enviase a Lázaro y lo ayudara y le refrescara un poquito la lengua en esa llama que estaba siendo atormentada. Estaba consciente de esa condición. También el infierno, en ese lugar el tormento es en base a tribulación y angustia. Yo no sé si los momentos de tribulación y angustia a alguno de los presentes les gusta. ¿A quién le gusta tener momentos de angustia? ¿A quién le gusta? O sea, ¿a quién se deleita? ¿Quién le agrada tener esos momentos? Si a veces cuando hay problemas, hay dificultades, lo que hace la gente es huir mejor, correr, escabuirse, echarle el problema a otro por no sentir tribulación y angustia. No, pues tú hazte responsable, pues yo me desentiendo, pues ni modo, yo tengo que ir a trabajar. Y entonces hay momentos donde las personas, por no enfrentar momentos de angustia, la evaden. Bueno, en ese lugar ya no habrá para dónde ir. En ese lugar ya no será para echarle el problema a alguien más. Cada quien será responsable de sus actos. Hay un remordimiento en ese lugar. Y mira, si a veces cuando el hombre ha hecho algo indebido, como ese juez interno le castiga tan severamente que está todo perturbado y no se concentra ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la casa, y está todo perturbado, y el remordimiento está ahí. Hiciste mal, confiésalo, y mira cómo eres, y mira, te acercas ahora a esta persona y le das esta cara, si tú has sido así, si has hecho estas cosas, ¿cómo te atreves a tocarla siendo tú tan impuro, siendo tú tan perverso, siendo tú tan malo? Y el remordimiento está ahí en tu vida. No lo hubieras hecho, mira qué terrible, dijiste que nada más una, y mira cuántas cosas has hecho por esto que has cometido. Y entonces está el remordimiento. Qué terrible es eso. ¿Sabías que en este mundo hay gente que se vuelve loca por un remordimiento? Gente se vuelve loca, se vuelve en una desesperación. Son tantos los acosos, son tanto el hostigamiento de su culpabilidad que termina enloqueciendo. Amado, Pilatos es un caso que, aunque no está registrado en la Biblia, se registró que Pilato, después de haber entregado a Jesús y lavarse las manos, él tenía una especie de ansiedad, tenía una especie de pesar en su vida, y constantemente estaba lavándose las manos, y constantemente se lavaba las manos después de haber entregado a Cristo. Se sintió tan culpable de ese evento, que es algo que quería quitar, pero no se lo podía quitar de su conciencia. No se lo podía quitar de su conciencia. Amado, en ese lugar nuestra conciencia nos castiga y nos castigará. Acuérdate, le decía Abraham a aquel hombre rico en ese pasaje de Lucas 16. Acuérdate. Y sabes, el recuerdo cómo va a atormentar a muchas personas. Amado, también en ese lugar dice, es un lugar que la llama no se apaga. En ese lugar hay destrucción. Eso no quiere decir que algo es consumido, sino que hay un estado donde hay ruina, donde hay ahí destrucción. Es un lugar también que se conoce como el lloro, crujir de dientes, un sonido ensordecedor, también un sonido que aturde, un sonido que genera ansiedad. Es un lugar de tormento, es un lugar donde no hay misericordia. Por ejemplo, lo que dice Lucas 16:24, es un lugar donde la misericordia ya no se alcanza. Manda a Lázaro para que refresque su lengua, para que refresque con su dedo mi lengua. Y es negada
al rico esa gracia. Manda a Lázaro para que regrese a la vida y entonces advierta a mis hermanos y ellos alcancen misericordia, no vengan a este lugar de tormento. Y sabes, ese hombre no alcanzó misericordia, no fueron escuchadas sus plegarias ni sus peticiones. Bueno, en ese lugar no hay misericordia, es obviamente un lugar de castigo, decíamos, es un lugar de separación de Dios. Y para terminar, amado, ¿quiénes son los que habitan el infierno? ¿Quiénes son los que habitan el infierno o los que habitarán el infierno? Primero, lo que nos enseña la Escritura, que es un lugar donde estará el diablo y sus ángeles. Vamos a ver este texto de Mateo 25. Mateo 25, si usted ha leído esta porción de la Escritura, se conoce precisamente como el juicio de las naciones. Y es Jesús el que está hablando con sus discípulos, y Él les dice lo que iba a acontecer en el fin. Mateo 25, verso 41, dice aquí: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ese lugar es un lugar que fue creado para que fuese castigado ciertos seres, y nos dice aquí quiénes: el diablo y sus ángeles. Ese lugar que fue reservado para que ellos estuviesen en ese lugar. Entonces ese lugar no lo creó Dios para el hombre, no fue creado para que el hombre llegara a ese lugar y estuviese en ese lugar. Por eso, amado, decíamos hace un rato, Dios abre una puerta, y la puerta es para que tú y yo encontremos la salvación, porque no es el propósito de Dios que el hombre esté en ese lugar. Él creó ese lugar para el diablo y sus ángeles. Dice aquí que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y recuerda que el diablo se rebela contra Dios, incita a otros ángeles a que se rebelen también contra Dios, y entonces Dios en esa rebelión castiga al diablo corriéndolo de su reino, y será precisamente su destino para toda la eternidad. El lugar de destino para él será el infierno, para él y sus ángeles. De ese lugar serán lanzados y ya de ahí no saldrán jamás. Ya no saldrán jamás. Ahora, ellos son los que habitarán el infierno, los que habitan el infierno, pero también debemos de entender lo siguiente, amado, que hay otras personas o hay otros seres que están siendo arrastrados para ir a ese lugar, y es un sector de la humanidad. Es decir, hay personas, o la humanidad quiere ser también arrastrada a ese lugar, porque así como Satanás, el diablo, engañó a los ángeles que veían el rostro de Dios, que veían la gloria de Dios, que sintieron la presencia de Dios, la paz que tú y yo hemos sentido aquí un poquito, ellas lo vivieron realmente en plenitud. Ellos la sintieron en plenitud, la gloria de Dios la vieron con toda la plenitud, y fueron engañados y fueron arrastrados para caer en esta transgresión, y ahora van a ser destinados a la condenación. Bueno, no solamente los ángeles quiere Satanás engañar, está engañando a los hombres, está engañando a la gente, está engañando al hombre. Y los otros habitantes del infierno serán todos los pecadores. Eso es lo que la Escritura enseña, amado. Todos los pecadores. Hace 8 días que leíamos precisamente lo que leíamos de Lucas capítulo 13, nos dice que si no nos arrepentimos, entonces pereceremos de la misma manera. Todos pereceremos igualmente.
Si no nos arrepentimos, entonces también estaremos en ese lugar de condenación. Los que no se arrepienten es precisamente las otras personas que estarán en ese lugar. Los que no buscaron un arrepentimiento en su vida, los que no confesaron su pecado, los que no renunciaron al pecado, los que no entregaron su vida a Jesús, los que no vinieron a los pies de Cristo y le dijeron: Señor, reconozco mis pecados y me arrepiento de ellos, perdóname, dame una oportunidad. Esas personas que nunca se arrepintieron estarán en ese lugar. También estarán los que no creen en Jesús, los que no han creído. Vamos a ver este punto aquí en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, que dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, mira, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es algo muy interesante, sobre todo en la última parte, porque como que nos da a entender que no es Dios el que condena al hombre, sino que el hombre se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios ya ha puesto todo para que el hombre alcance esa salvación. Dios ya ha puesto todo, amado. No nos negó a su Hijo. No nos negó a su Hijo, es más, lo envió con un propósito, para que no se pierda el hombre, más bien para que tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, como diciendo: tú solo te estás sentenciando. Como dando a entender, amado, que nosotros tenemos una puerta abierta para entrar a la salvación, como esa arca en el tiempo de Noé, cuando el arca estaba abierta la puerta y entraron todos los que tenían que entrar en esa arca, y entra Noé, y después de entrar Noé se cierra esa arca, y Dios fue el que cerró esa arca, cerró la puerta de la salvación. Amado, así también Dios ha abierto ahora una puerta a través de su Hijo, de Cristo Jesús, para que tú y yo nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado, creamos en ese amor que Él ha tenido para con nosotros, veamos el amor tan grande que Él ha tenido. Él abre esa puerta y está abierta la puerta, pero llegará un día donde esa puerta nuevamente se cierre y ya no habrá más salvación. Ya no habrá más salvación. Entonces la oportunidad la tenemos, amado. ¿Quiénes son los que se condenaron en el diluvio? Los que no le creyeron a Noé. Los que no creyeron a Noé. Amado, así hay muchas personas en este tiempo. Serán condenadas no porque Dios las quiso condenar, sino que ellos mismos se condenaron a sí mismos al no creer a ese anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, se preguntaba el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y así hay personas que no han creído a este anuncio. No han creído que Jesús vino en amor y por amor a ellos, y para poder manifestar su amor en su corazón y darles la salvación, y no han creído eso. Se han rebelado, se han ido en contra. Entonces, amado, ¿quiénes más estarán en este lugar? Además de los que no creen, los que no obedecieron al Evangelio. Porque este es el Evangelio. El Evangelio es entender que Jesús ha venido a nosotros para darnos salvación. Ha dado su vida. Él puede perdonar nuestros pecados. Nos llama a un arrepentimiento, pero es necesario obedecer ese Evangelio. Usted puede leer esa cita. Hace un rato leíamos algo de esto. Él nos hace un llamado. Así es que, amado, ese lugar existe. El lugar
de castigo eterno se conoce como el infierno. Pero Dios ha abierto una puerta para que el hombre encuentre la salvación. Y nosotros queremos invitarte a eso, amado, a que tú busques a Jesús, entregues tu vida a Jesús. Vamos a terminar, quiero invitarles, vamos a ponernos de pie y cerremos nuestros ojos. Y Dios nos deja un aviso en la Escritura de su existencia, de lo que hay en ese lugar. ¿Sabes por qué? Para que nosotros comprendamos, reconozcamos que Dios en esa bondad y en esa misericordia anticipadamente nos dijo qué sentencia podía venir si nosotros no nos arrepentíamos, si nosotros no creíamos en Él, si no reconocíamos, si no reconocemos lo que Él ha manifestado, su amor, su gracia para con nosotros. Entonces, hoy queremos invitarte, amado amigo, amado hermano, hoy tenemos que reconocer algo, que ese lugar es terrible y no es en sí por el castigo, el tormento, sino por la ausencia de Dios. Por lo cual, con cuánto anhelo, con cuánto deseo no debemos de buscar su presencia en esta tierra. Tú buscarla ahí en comunión con Él, en la oración, en su palabra, buscando el Espíritu en tu vida, orando juntamente con otro hermano, con otros cristianos, con otros creyentes, orando por aquellas cosas que afligen tu alma, que abaten tu espíritu. Nosotros podemos de alguna forma experimentar esa paz, esa gracia de Dios, y la experimentamos en este tiempo para probar precisamente esa gloria de Él. Qué terrible es ese lugar, porque ahí no hay paz, ahí no hay misericordia, ahí no hay descanso, ahí no hay amor, ahí no hay nada de Dios. Hay injusticia, hay maldad, hay muchas cosas terribles en ese lugar. Y hoy Jesús nos invita, amado, a que tomemos esa decisión con Él. Hoy entrégate a Jesús. Hoy dile a Jesús, renuncia a tus pecados. Hoy ve el amor de Jesús. Él vino a padecer un castigo terrible en esta tierra para que tú y yo fuéramos librados de este otro castigo, la condenación eterna. Y Él lo hizo por amor. En este mensaje del infierno, no es como propósito que tú mires en sí ese lugar, sino el amor que ha tenido precisamente Jesús, el castigo que Él llevó para que tú pudieras ser librado, perdonado. En los evangelios no brilla más el infierno que el mensaje de la cruz. En los evangelios no brilla más este tema, el infierno. Lo que brilla más es el amor que Jesús ha tenido para contigo, el amor de Cristo. Así es que este tema solamente nos permite comprender, ¿sabes qué? Qué tan grande, qué tan profundo, qué tan inmenso ha sido el amor de Jesús. Es un lugar terrible, es cierto. Dios lo ha preparado y lo ha reservado para el diablo y sus ángeles. Y a ti y a mí nos invita a tomar la oportunidad y entrar por la puerta de la salvación, que es el Señor Jesucristo. Tenemos que entrar por esa puerta arrepintiéndonos de nuestros pecados,
confesando nuestros pecados y mirando el amor inmenso que Él ha tenido por ti en la cruz. Mira lo que ha hecho Jesús. Mira el castigo que Él llevó en la cruz por ti. Mira lo que Él recibió sobre su cuerpo para que tú fueses salvado, perdonado, reconciliado con Dios. En los evangelios esto es lo que brilla, amado, el amor que Él tiene para con nosotros. Hoy te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Hoy te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Y soy libre para amarte y para adorarte. Él es el único que puede hacerte libre. Mis manos hacia ti, Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Y soy libre para amarte y para adorarte. Puedo levantar mis manos hacia ti, Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Lo que puede hacerte libre el día de hoy es que comprendas lo que Él ha hecho por ti. Esa libertad ha venido por medio de este amor. Y hoy quiero invitarte para que, si hay en tu corazón este deseo de entregarte a Jesús, de arrepentirte, hoy puedas levantar ahí tus manos en tu lugar. Si tú anhelas precisamente estar en la presencia de Dios y deseas caminar hacia la vida eterna, levanta tus manos. Yo creo que aún como cristianos anhelamos precisamente la presencia de Dios. Amado, hoy podemos hacerlo pidiéndole a Dios que Él venga sobre nuestras vidas, que Él venga a tu vida, amado amigo. Si tú quieres arrepentirte hoy pídele a Jesús. Hoy levanta tus manos mientras escuchamos nuevamente este canto, y ahí en tu lugar pídele a Jesús esa ayuda. Pídele a Jesús que te libere del pecado. Pídele a Jesús que libere tu vida de esa esclavitud a la que has estado. Pídele a Jesús que te ayude aún a comprender ese amor que Él ha tenido por ti, que se ha revelado a tu corazón. Sabes, el único que puede revelarlo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está entre nosotros. Hoy puedes levantar tus manos rogándole a Jesús esto. Hoy hazlo. Si hay esto en tu corazón, hoy levanta tus manos y pídele a Jesús esa ayuda en tu ser, en tu espíritu, en tu alma, en tu vida, para que sea revelado Cristo, para que aún haya decisiones en tu vida con Jesús, para que tú renuncies de manera voluntaria a ese pecado, que tú hoy le entregues a Jesús aquellas cosas que han estado atrapando tu alma, tu vida, aquellos pecados hoy sean puestos a Jesús delante de Cristo, renunciando tú a ellos. Y aún para que nosotros como iglesia, amados, estemos anhelando más de la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos conocer más de Cristo, más del Espíritu de Dios en nosotros. Y solamente el Espíritu de Dios es el que nos permite
profundizar, que sea revelado a nuestros corazones ese amor, esa gracia, esa paz que solamente en Dios encontramos y tenemos. Amado, hoy podemos hacerlo pidiéndole a Dios, orando a Él, reconociendo que Él es el que nos saca de las tinieblas, nos lleva a su luz. ¿Para qué? Para tener una libertad, para seguirlo, servirle, para amarlo. Hoy hagámoslo, tomemos esa decisión con Cristo, toma esa decisión con Él, toma esa decisión con Él. Hoy entrégale tu ser a Él, hoy díselo a Jesús. Hoy te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Hoy te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Y soy libre para amarte y para adorarte. Puedo levantar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Y soy libre para amarte y para adorarte. Puedo levantar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Y soy libre para amarte y para adorarte. Puedo levantar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Y soy libre para amarte y para adorarte. Puedo levantar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Y diste tu vida por mí. Aleluya. Que diste tu vida. Así es, Señor. Por mí. Tú eres el Dios de los cielos, Señor. Tú eres el Dios que has amado a esta humanidad, Señor. Que no te has olvidado de ninguno de nosotros, Señor. Que, Señor, está en tu deseo, está en tu anhelo salvar nuestras vidas, rescatar nuestras vidas. Señor, porque no es tu deseo que ninguno perezca, Señor. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos, Señor amado, puedan entregarse, arrepentirse, Señor. Amado, y eso es lo que sí entendemos en tu palabra. Lo que sí nos revela tu escritura, Señor, es el deseo tuyo hacia nosotros. Aquí hay, Señor, almas deseosas, Padre, de ver tu gracia. Tú conoces sus corazones. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esa gloria tuya se manifieste.
que la obra que hace tu Espíritu sea hecha por Él mismo, Señor, en los corazones, sea revelada en los corazones. Ese espíritu de poder, Señor, ese espíritu, Señor amado, que viene a acercarlo el reino a nosotros, Señor, que actúe, Señor, entre nosotros, obrando en las vidas, transformando los corazones, rompiendo la esclavitud del pecado, Padre, rompiendo, Señor amado, aún el poder del diablo y de las tinieblas, para liberar cualquier alma, Señor, porque tú las has redimido y las has comprado. Ahora son tuyas, Señor, te pertenecen. Amado, ayúdanos a mirar a Cristo, ayúdanos a conocerlo, ayúdanos a creer en Cristo Jesús con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ayúdanos a seguir sus pisadas. Dirígenos, Señor. Señor, queremos darte gracias por tu presencia. Gracias. Que siga tu gracia en nosotros, que siga tu Espíritu actuando en nuestras vidas. Señor, este es un instante en el que podemos acercarnos a ti, pero Señor, tú constantemente, Señor, quieres hablarnos, ministrarnos. Gracias te damos por este tiempo. Pedimos que, Señor amado, tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Padre. En el nombre de tu amado Hijo, Señor. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo amado por nosotros. Gracias, Padre. Termino leyendo este versículo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios le bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo